Quiero dedicar un tiempo a los principios básicos de los centros de energía de meditación. La bendición de estos centros de energía se ha convertido en la meditación más popular entre nuestros alumnos avanzados. Quiero que sepan que aquellos de ustedes que han hecho el trabajo que les he mandado de centrar la atención en diferentes partes del cuerpo, en el espacio alrededor del cuerpo, han estado entrenando para esta meditación en particular. Ahora, cuando prestan atención a una parte del cuerpo distinta, están practicando la concentración convergente. Están centrándose en algo material, en la materia del cuerpo, en la partícula de la física cuántica. Ese es un tipo de concentración. Toda la vida nos han entrenado para centrarnos en la materia, en objetos y en personas, como materialistas del mundo exterior. Los padres refuerzan esto con frases como, ten cuidado con esto, vigila eso, y esa atención de emergencia. Cuando nos sentimos amenazados o debemos centrarnos en algo nos provoca estrechez de miras. Y centrarnos en eso se ha convertido en hábito. Y cuanto más estresados, más usamos el modo supervivencia, más hormonas del estrés producimos, nos centramos más en la materia. Hay otro tipo de concentración, la concentración divergente. También se llama concentración abierta. Los budistas practican esta meditación desde hace miles y miles de años. Es cuando se expande la atención y se percibe el espacio, y se percibe la energía. Cuando no se percibe nada, cuando se expande la atención y se conecta con el campo. Expandir la atención en esa dirección provoca en el cerebro cambios sustanciales. Y este se centra en la onda de la física cuántica. Se centra en la energía. Si estudian algo de física cuántica, se darán cuenta de que la materia es un pequeño porcentaje de la realidad, y que en la función de onda, la energía es una gran parte de la realidad. La materia es el 0,000001% de la realidad, y la energía es el 99,9999%. La mayor parte de lo que se percibe, si hablamos de materia, es una pequeña porción de lo que de verdad existe. Practicar la concentración convergente y divergente ha sido una preparación para esta meditación. Hay gente que cuando lo aprende lo sobreanaliza. Lo que quiero es que sean conscientes de su nariz, su garganta y su pecho en el espacio. Luego quiero que sientan el espacio alrededor de su cuerpo. Eso crea redes neurológicas en el cerebro, para que cuando enseñemos los centros de energía, ya sepan cómo hacerlo. Cada centro de energía del cuerpo está controlado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es ese sistema nervioso automático que hace latir al corazón, controla la digestión, el azúcar en la sangre, el nivel de hormonas, la temperatura y el apetito. Es la parte subconsciente del cerebro que nos da la vida, y lo hace sin que seamos conscientes de ello. Piensen en sus ondas cerebrales. Ahora me están escuchando hablar y deben prestar atención a lo que digo. Si están hambrientos o cansados, si les duele la espalda o tienen calor, su cerebro pensante está ocupado, creando coherencia y significado entre el exterior y el interior. Como hay mucha información sensorial, el cerebro tiene que ordenarla. Al medir las ondas cerebrales, cuando alguien hace eso, y las ondas se mueven con rapidez, esos son patrones de ondas cerebrales beta. Cuando uno se relaja y se calma, cuando se rinde un poco y ralentiza la respiración, el estado de calma que se crea modifica las ondas cerebrales, de patrones de onda beta a alfa. Al ralentizar las ondas de beta a alfa, se empieza a entrar en el sistema nervioso autónomo. Se empieza a ir de la mente consciente a los recovecos subconscientes del cerebro. Se empieza a acceder al sistema operativo para empezar a influir en el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso sabe cómo curar mejor que nosotros. Solo necesita órdenes e instrucciones adecuadas. Cuando se empieza a no sentir nada, cuando se empieza a sentir el espacio, cuando se expande la atención, el hecho de percibir y sentir hace que se deje de pensar y analizar.
Y eso modifica las ondas cerebrales, de ondas beta a ondas alfa. Y algunas personas incluso pasan a ondas cerebrales zeta. Con las ondas cerebrales zeta, el cuerpo empieza a dormirse y la mente está despierta. Si el cuerpo ha sido condicionado para ser a la mente el 95% del tiempo, y el cuerpo está dormido, ya no es la mente. Ahora es cuando podemos hacer cambios instantáneos en mente y cuerpo. Si la gente no sabe cómo controlar y regular las ondas cerebrales e intentan influir en su sistema nervioso autónomo, en ondas beta, estarán fuera del sistema operativo y obtendrán pocos resultados. Todo el entrenamiento en concentración convergente y divergente era preparación para esta meditación. Cada uno de estos centros de energía son diferentes centros en el cuerpo. Tienen su propia energía y su propia frecuencia, lo que significa que tienen frecuencias y energías diferentes. La frecuencia y la energía transportan información, por lo que cada centro emite su propia información, su propia conciencia, su propia intención. Esa energía lleva un mensaje. Tiene sus propias glándulas, sus propias hormonas, sus propias sustancias químicas y sus propios pequeños cerebros individuales. El plexo mesentérico inferior, que es el de abajo, plexo mesentérico superior, plexo solar o celíaco, plexo cardíaco, plexo tiroideo, glándula pineal, glándula pituitaria, grupos de neuronas. Y siempre que haya un grupo de neuronas trabajando o disparando juntas, se las llama mente. La mente es el cerebro en acción. Cuando la energía se mueve a cada uno de estos centros, en cuanto la energía activa cada uno de esos pequeños cerebros, cada uno de esos centros tiene su propia mente individual. Como ejemplo, una fantasía sexual comienza a enviar energía hacia ese centro. Esa mente se activa y emitimos nuestra propia energía y frecuencia. Esa frecuencia transporta una intención o mensaje, hormonas, o las glándulas están cambiando. Ese centro se despierta y se activa y la energía sale de él. Si empezamos a confiar en nuestro instinto y la energía se mueve a ese centro, cuando confiamos en nuestro instinto o intuición y vamos por la vida de esa manera, al activar energía en el tercer centro, tenemos que usar la voluntad, potenciar nuestros sueños y superar las condiciones de nuestro entorno. Cuando abrimos el corazón y sentimos amor y cariño, compasión y bondad y presencia, y nos sentimos más completos, este centro se activa y confiamos más. Tiene su propia energía, emite su propia frecuencia, lleva su propio mensaje. Se activan diferentes hormonas y glándulas desde ese centro. Y cuando este centro se activa, pasa lo mismo, por supuesto. El primer centro contiene una enorme cantidad de energía. Piensen en cuánta energía se necesita para crear un niño, y que en el macho y en la hembra, la unión de esa conexión, el esperma y el óvulo juntos, crea energía que se mezcla, junto con combinaciones genéticas y reticulaciones y una vida nueva. Pero nos han condicionado para pensar que la única manera de cuidar o usar esta energía es liberarla. Pero podemos tomar esa energía creativa y moverla. Y cuando movemos esa energía al segundo centro, nos sentimos seguros en nuestro entorno. Cuando tenemos estructuras sociales, comunidad, cultura, familia, comida y refugio, y cuando nos sentimos seguros en el entorno, la energía se mueve al segundo centro de forma natural. Cuando las condiciones del entorno son inseguras, o nos sentimos amenazados, o nos enfrentamos a adversidades o desafíos en la vida, tenemos que transmutar esa energía en el tercer centro, y tenemos que usar nuestra voluntad y nuestro poder. Tenemos que empezar a vencer el entorno, y eso requiere mover la energía al tercer centro. Si superamos las condiciones del entorno y tenemos éxito, la energía se mueve hacia el cuarto centro, y nos sentimos más completos, amados y alegres, y ese centro se activa. Y cuando la energía llega ahí, tenemos que expresar nuestra verdad, nuestro amor, lo que hemos aprendido, y la energía se mueve a ese centro, y cuando lo expresamos de forma clara y articulada, la energía se mueve al sexto centro de forma natural, y de repente el sexto centro comienza a abrir áreas inactivas del cerebro y empezamos a percibir un espectro más amplio de realidad.
Y si el sexto centro envía energía al séptimo, sentimos más armonía dentro y fuera de nosotros. Hay un centro de energía por encima de la cabeza. Y si la energía llega hasta ahí arriba, ahora somos dignos de recibir. Y comenzamos a descargar información del cosmos en el sistema nervioso. Y no proviene de nuestro banco de memoria, proviene del campo. Y ese es el flujo natural de energía a medida que sube. Por lo que tiene sentido que cuando a la gente la traicionan, o hieren o violan, o pasan por cosas graves, la energía puede estancarse en diferentes centros de energía, y la gente se cierra en banda. Con el tiempo protegemos esos centros. Cuando la energía se atasca en el segundo centro, por ejemplo, puede que la persona sufra, se sienta culpable, avergonzada o victimizada. Si se atasca en el tercer centro, la persona puede ser controladora o creerse importante o adicta al miedo o al poder o al control. La gente puede tener bloqueos en los centros de energía. Estos centros de energía los controla el sistema nervioso autónomo. Autónomo significa automático. Significa que hay un sistema regulador que intenta crear equilibrio y homeostasis en nuestro cuerpo. Cuando el sistema nervioso está sometido a mucha presión, que es el 70% del tiempo para muchas personas, estas reaccionan a condiciones en sus vidas. En cuanto se activa el sistema nervioso primitivo, y cerebro y cuerpo empiezan a despertarse, ese es el momento en que sentimos estrés. Normalmente sentimos estrés por no poder predecir un resultado, por perder el control a algún nivel, o porque percibimos que las cosas van a empeorar en nuestra vida. Cuando comenzamos a activar esos químicos, a activar el modo supervivencia y vivir con estrés, es vivir en ese modo. Intentamos controlar, predecir, retener y manipular los resultados en la vida. Una vez que el cerebro se activa e intentamos que todo vaya bien, nuestra atención salta muy rápidamente, de una persona a un problema, a una cosa, a un lugar, a otra persona, a otro problema, a otra cosa. Y para cada persona, problema, cosa u objeto, tenemos en el cerebro una red neurológica. Mientras la atención salta tan rápido, activamos diferentes circuitos. Y si los activamos cuando el cerebro se despierta, y lo hacemos una y otra vez, el cerebro empieza a segregarse, se compartimenta. Y ahora el cerebro está dividido en contra de sí mismo. Si se miden los patrones de ondas cerebrales de alguien cuando el sistema nervioso está bajo presión, ya no están en las ondas cerebrales beta normales en reposo, están en ondas beta de alta frecuencia. El cerebro está activo porque hay una emergencia o peligro. Pero, ¿y si no es un tigre dientes de sable? ¿Y si es el compañero del cubículo de al lado? Es el hecho de pensar en esas cosas y de estar en un entorno con las mismas condiciones, lo que causa que el cerebro trabaje de modo incoherente. Si se miden las ondas cerebrales de una persona en ese estado, no solo está en ondas cerebrales beta altas, sino que los disparos incoherentes de esas redes neurológicas, como si fuera una tormenta eléctrica, provocan que el cerebro trabaje de manera muy incoherente. Si el cerebro es incoherente, la persona también. Y cuando el cerebro no funciona bien, la persona tampoco. Y es esa señal incoherente que viaja por el sistema nervioso central, la que empieza a provocar que estos diferentes centros de energía, controlados por el sistema nervioso autónomo, estos minicerebros empiecen a funcionar de manera muy incoherente. Envían un mensaje incoherente a las células, tejidos y órganos de esa área del cuerpo. Así que cuando se está bajo presión y el sistema nervioso y el cerebro despiertan, también se aprovecha el campo invisible de energía alrededor del cuerpo, y se convierte en químicos. Y si se sigue haciendo una y otra vez, el campo que rodea el cuerpo comienza a encogerse. Uno se vuelve más materia y menos energía, más partícula y menos onda. Con el tiempo, ese hecho hace que nos sintamos separados de la posibilidad. ¿Por qué? La naturaleza de las hormonas de estrés nos hace correr, luchar o escondernos. Ese es el mecanismo. La gente emplea el 70% de su tiempo intentando controlar y predecir su vida, manipular los resultados, luchar por lo que quieren. Es porque creen que son materia intentando modificar materia, porque se sienten separados del campo. Entonces, si siguen aprovechando este campo, y los 3 primeros centros son consumidores de energía,
orgasmo, digestión, lucha o huida, requiere una gran cantidad de energía del campo que rodea el cuerpo, ese campo invisible de luz e información, y lo convierte en química, aprovechando los recursos vitales del cuerpo. Ninguna de esas cosas es mala. Pero cuando los utilizamos en exceso, el cuerpo no tiene tiempo para regenerarse. Entonces, si el campo alrededor del cuerpo, que es energía y luz, o energía e información, se reduce, no hay energía para activar cualquiera de estos centros, y no hay campo alrededor del cuerpo. Así que tiene sentido que si no hay energía disponible, y la energía activa estos centros, de repente estos centros trabajen de modo incoherente, igual que este cerebro. Nuestra investigación demuestra que cuando una persona comienza a sentir la energía y el espacio, cuando empieza a expandir la atención y empieza a ser consciente de ese espacio, su atención está pasando a ese campo, su energía comienza a seguir. Y si no analiza y piensa, si solo siente, no solo cambian sus ondas cerebrales de beta a alfa a zeta, sino que ahora, cuando se limita a sentir, no a pensar, a medida que las ondas se ralentizan, la conciencia cae del cerebro pensante al sistema nervioso autónomo, y este sistema nervioso comienza a intervenir al mismo tiempo, y su trabajo es crear coherencia y equilibrio. Y de repente, al ir más allá de uno mismo, cambiar las ondas cerebrales y conectar con ese sistema nervioso, provoca que diferentes compartimentos del cerebro que una vez estuvieron subdivididos debido a las hormonas del estrés, empiecen a sincronizarse. Lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro. De repente se ven diferentes compartimentos cerebrales que ya no disparaban coherentemente empezando a unificarse, para funcionar de manera más holística. Y la parte frontal del cerebro se comunica con la posterior, el lado derecho con el izquierdo, y el cerebro cada vez está más integrado, y se vuelve más ordenado y más completo. Ustedes se sienten más completos y conectados, empiezan a confiar más, se sienten más equilibrados y espontáneos. Y si mientras expanden la atención y crean coherencia en este cerebro, tuvieran que poner la atención en cada uno de estos centros, y mientras prestan atención a cada uno de los centros al espacio que los rodea, si pudieran sentir desde esos centros la energía alrededor, con esos pequeños cerebros individuales, podrían empezar a crear coherencia en cada uno de ellos, igual que hacen con este cerebro. Así que mientras prestan atención al espacio, su perineo ocupa el espacio, la zona del suelo pélvico donde están los genitales. Hay mucha energía en ese centro. Mientras sintonizan la frecuencia de alrededor, permiten que este centro extraiga de un nuevo campo luz e información coherentes. Y no pasamos mucho tiempo haciéndolo porque nuestros alumnos saben cómo hacerlo. Y tras 2 o 3 minutos más o menos trasladan su atención al segundo centro, al espacio detrás y un poco por debajo del ombligo. Y mientras prestan atención a ese espacio porque lo practican, sintonizan con la energía del centro, de esa frecuencia, energía y conciencia diferentes. Y si lo hacen correctamente y sintonizan con él, lo sienten, le prestan atención, lo experimentan. Momento tras momento tras momento y están presentes en él. El acto de sintonizar permite al centro extraer energía e información de un nuevo campo y crea más coherencia en ese cerebro. Eso envía un mensaje coherente a las células, tejidos y órganos en esa parte del cuerpo. Y cuando se presta atención a las entrañas justo en el centro, aquí en el tercero, se pone la atención ahí, se pone la energía ahí, se localiza la atención, ese es el objetivo. Y sintonizar la energía alrededor de este centro no puede hacerse con los sentidos, hay que hacerlo con la conciencia. Mientras se sintoniza esa energía y se está presente y se experimenta, y se está abierto a ello, y se recibe, ese centro se alimentará de un nuevo campo coherente, y enviará un mensaje muy coherente a las células y tejidos y órganos de esa parte, el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, el intestino superior. De repente, ese centro se vuelve más coherente. Y luego se centran en el centro de su pecho, lo reconocen y toman conciencia de la energía alrededor de este centro en ese campo. Y mientras sintonizan esa frecuencia y están presentes en ella, y lo sienten y le prestan atención, momento tras momento, si lo hacen correctamente, el centro se alimenta de un campo diferente de luz e información coherentes y envía un mensaje muy coherente al corazón y pulmones.
Y por supuesto con el quinto, el de la garganta, se hace igual. El sexto entre la parte de atrás de la garganta y la parte de atrás de la cabeza. Al sintonizar con ese centro se toma conciencia de la energía que lo rodea. El séptimo centro está en el centro de la cabeza. Si se pone la atención ahí, y el espacio a su alrededor, se sintoniza una frecuencia diferente. Al subir la escalera de Jacob, vamos 16 pulgadas o 40 centímetros por encima de la cabeza. Los egipcios lo llaman el Ka. Ese centro es un verdadero centro, y cuando se den cuenta de ello, les pediré que tomen conciencia de que son conscientes, como un pensamiento aquí en ese espacio. Deberán poder hacerlo, en ese espacio negro infinito. Y si les pido bendecir el centro en un estado de gratitud, ¿por qué gratitud? Normalmente se dan las gracias al recibir algo. Para empezar a dar gracias y sintonizar con la gratitud, hay que recibir. Eso permite obtener energía del campo y que vaya hacia el cerebro y el cuerpo. Mientras se sintoniza con ese centro, durante unos minutos, se abre la puerta al cosmos. Y si les pido que sean conscientes del espacio a su alrededor, este huevo, esta gota de energía, esto de aquí no es lo que son, esto es lo que son. Y si ponen la atención donde ponen la energía, mientras sienten el espacio alrededor del cuerpo, más sintonizan, más atención le prestan, más lo experimentan, más presentes están. Y cuanta más atención prestan, se expande aquello en lo que se centran, porque donde se pone la atención se pone la energía. Ahora construyen su propio campo de luz e información coherentes. ¿Qué relevancia tiene eso? Si están construyendo un campo de energía ordenada, ahora los átomos, moléculas, elementos químicos, células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo se extraen de un nuevo campo de luz e información coherentes. Y los últimos estudios en información biológica dicen que no somos solo el producto de reacciones químicas y cargas en nuestras células, que las células emiten luz e información. Y cuanto más coherentes son la luz y la información que rodean la célula, mejor es la comunicación entre células, y mejor es la comunicación dentro de ellas. Y la comunicación que se produce dentro de y entre células es más rápida que la velocidad de la luz. Es un fenómeno cuántico. Y cuando las células no tienen energía, ni luz, ni información a su alrededor, o la energía que emiten es incoherente, entonces las células están enfermas. Mientras se construye un campo coherente de luz e información, esa energía está dando instrucciones muy ordenadas y organizándolo todo desde un nivel atómico, a través de moléculas, elementos químicos, células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Cuando se empieza a obtener energía del campo y convertirla en químicos, y encoge el campo alrededor del cuerpo, se es más materia y menos energía. No hay energía para curarse. Y queda la segunda ley de la termodinámica, que es que las cosas tienden a romperse en el universo, que nos movemos hacia la entropía y el desorden. Cuando uno construye su propio campo de luz e información coherentes, se experimenta la sintropía o entropía inversa. Ahora se es más energía que materia y se va en contra de esa ley de la termodinámica, porque se siente una conexión con algo más grande, una conexión con ese campo unificado. Esto se ha convertido en una meditación muy popular entre nuestra comunidad. Solo pasamos 3 o 4 minutos en cada centro de energía, es subir la escalera de Jacob. Al hacer esto correctamente y crear más coherencia en cada uno de estos centros, hemos visto a gente curarse a sí misma. La impotencia, cáncer o infecciones de vejiga, enfermedades o cáncer de próstata, hipertrofia prostática, cáncer rectal, diverticulitis, cáncer de colon, estreñimiento, reflujo ácido, enzimas hepáticas elevadas, enzimas pancreáticas altas, alergias alimenticias, palpitaciones, arritmias, asma, enzimas tiroideas altas o bajas, tumores tiroideos, tumores cerebrales. Prestar atención a cada uno de estos centros crea más homeostasis y equilibrio en el proceso. Con la bendición de los centros, la gente ha tenido experiencias profundas.
Hay varios niveles. Antes de empezar, quiero explicarles lo básico, porque una vez entendidos los cimientos y los fundamentos, siempre podrán progresar. Y a día de hoy sigo haciendo el nivel básico de la bendición de los centros energéticos cuando trabajo el equilibrio con mi cuerpo. Quiero dedicar unos minutos a explicar la respiración que hacemos al comienzo de nuestras meditaciones para separar la mente del cuerpo. Hay muchos tipos de respiraciones y hay muchas formas de mover energía, pero quiero darles unas nociones de ciencia y fisiología corporal para que entiendan el porqué de esta respiración. Mucha gente cree que hay una mente y un cuerpo, y que son entidades muy separadas. En 1700, cuando a Descartes le interesaba hacer experimentos científicos con el cuerpo, vio el cuerpo como algo muy objetivo, y vio la mente como muy enrevesada y muy subjetiva. Concluyó que la mente era demasiado impredecible, por lo que se la dejó a la Iglesia, a la esfera de la religión. El cuerpo tiende a ser más objetivo y más estudiable, y lo dejó a la esfera de la ciencia. Pero deben saber que no hay ningún momento en el que la mente no influya en el cuerpo, ni uno en el que el cuerpo no influya en la mente. Cuando tienen un pensamiento, en el cerebro se da una reacción bioquímica. Cuando empiezan a pensar en algo, se activan diferentes circuitos del cerebro. Otra parte del cerebro libera una sustancia química que provoca que sientan exactamente lo mismo que piensan. Si tienen un pensamiento inseguro, en cuestión de segundos comienzan a sentirse inseguros. Cuando empiezan a tener esos sentimientos, esas emociones, el cerebro constantemente monitoriza cómo se siente el cuerpo. Cuando el cerebro se da cuenta de que se sienten inseguros, empieza a generar pensamientos que se corresponden con la forma en que se sienten. Tendrán pensamientos más inseguros, que producirán más sustancias químicas para que empiecen a sentirse más inseguros. Cuando se sientan más inseguros, tendrán pensamientos más inseguros. Ese bucle, ese ciclo de pensar y sentir, es lo que crea el estado de ser. Si siguen pensando cosas como que su jefe es injusto, que odian su trabajo, que ese conductor es idiota, que no aguantan su vida, si siguen pensando eso, producen los mismos químicos y hacen que diferentes partes del cerebro influyan en otras partes del cerebro. Y esa otra parte del cerebro, el cerebro límbico, comienza a producir neuropéptidos. Esos neuropéptidos son mensajeros químicos que regulan diferentes centros hormonales. Si sus pensamientos son de odio, frustración, enfado y crítica, empezarán a sentirse de esa manera, porque los neuropéptidos hechos en el cerebro límbico regulan las glándulas suprarrenales en el tercer centro y producen bastante excitación. En el momento en que sienten eso, están transmitiendo energía fuera del tercer centro. Y cuando sienten esas emociones, el cerebro monitoriza el odio, el enfado, la frustración y la crítica, y va a conducir esos pensamientos aún más lejos. Van a tener más pensamientos iguales a sus sentimientos. Programarán el cerebro con un patrón muy específico, y van a producir continuamente las mismas emociones en el cuerpo. Con el tiempo, la repetición de pensar y sentir y pensar, almacena como energía todos esos pensamientos emocionalmente en el tercer centro, y el cuerpo se convierte en la mente, con su ira, odio, frustración y juicios. No mucha gente pasa mucho tiempo abriendo su corazón. No mucha gente emplea tiempo en confiar y ser vulnerable, porque iría en contra de las condiciones del entorno. Y si viven en modo supervivencia y estresados, y tienen un subidón de adrenalina a causa de las hormonas del estrés, desarrollan apego por esos estados emocionales, casi adictos en cierto sentido. Así que tiene sentido que no sea momento de abrir el corazón, de ser vulnerable. No es momento de confiar, es hora de correr, luchar y esconderse. La mayoría de la gente tiene la mayor parte de la energía almacenada en el cuerpo, en esos tres primeros centros. Tiene que haber una manera de separar la mente del cuerpo para empezar a liberar esa energía. El cuerpo es un imán con un polo norte y un polo sur.
Cuanto más fuerte es la polaridad entre el polo norte y el polo sur, más campo electromagnético invisible tiene el imán. Las culturas asiáticas han conocido el cuerpo como imán durante miles y miles de años. Mientras la corriente se mueve desde el polo norte al polo sur, el movimiento de polaridad de la corriente comienza a producir este campo electromagnético invisible. La mayoría no puede verlo, pero existe. Si aplanas un papel y encima le pones virutas de metal, y pones un imán encima de esas virutas de metal, de repente, todas esas virutas de metal se alinean dentro del campo electromagnético del imán. En otras palabras, la energía influye en la materia. Si se alimentan de este campo de energía electromagnética invisible que rodea el cuerpo, y viven sobreviviendo y lo convierten en químicos, y reducen el campo electromagnético que rodea el cuerpo, y si piensan y sienten en el mismo ciclo, y hacen que toda esa energía se almacene en los tres primeros centros, y no se mueva, entonces su cuerpo se vuelve como un pedazo de metal, sin campo electromagnético, como un imán sin carga, solo una pieza inerte de metal. No hay campo y no hay carga. La respiración que hacemos es una forma de comenzar a mover energía de los primeros tres centros hasta devolverla al cerebro. Lo hacemos para que una corriente recorra el cuerpo y para producir un campo electromagnético como un imán. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El hueso en la base de la columna vertebral se llama sacro. Es un triángulo al revés. Tiene una meseta encima. Y esa meseta es una base sobre la que se asienta la columna vertebral. La columna vertebral va de las lumbares hasta esa caverna de marfil que es el cráneo. Ese sistema cerrado de la columna vertebral, el cerebro y el sacro, contiene el sistema más delicado del cuerpo, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central controla y coordina todos los demás sistemas del cuerpo. No se podría digerir la comida ni parpadear. Uno no se podría mover ni vaciar la vejiga. El corazón no latiría. No pasaría nada sin la ayuda del sistema nervioso. El sistema nervioso es como los cables eléctricos de una máquina. En ese sistema cerrado, las estructuras óseas que protegen el sistema más delicado, el cerebro y la médula espinal, que es una extensión del cerebro, están llenas del líquido cefalorraquídeo. Este líquido tiene unas funciones importantes. La primera es crear flotabilidad para el sistema nervioso. Actúa como cojín protector en caso de que haya golpes. Los bordes huesudos de ciertas zonas del cráneo pueden moverse sin que haya heridas. El líquido cefalorraquídeo se mueve por caminos que transfieren sustancias químicas y neurotransmisores a otras partes del sistema nervioso. Que el líquido cefalorraquídeo bañe el cerebro y la médula espinal facilita mucho las cargas eléctricas en el sistema nervioso y amplifica la conductividad en el sistema nervioso. Hay pequeños filtros en el cerebro que procesan o filtran la sangre y crean el líquido cefalorraquídeo. Cuando el sacro en la base de la columna trabaja con el cráneo cada vez que inhalen, que tomen aliento, el sacro se dobla ligeramente hacia atrás, y cuando exhalen, se dobla ligeramente hacia adelante. Al mismo tiempo, cuando inhalan, las suturas del cráneo se abren, y cuando exhalan, las suturas se cierran. Cuando inhalan, el sacro se dobla hacia atrás. Los huesos del cráneo se abren y se drena líquido cefalorraquídeo. Cuando exhalan y el sacro se dobla hacia adelante, las suturas se cierran y se propaga una ola que impulsa el líquido cefalorraquídeo. El hecho de mover el sacro en coordinación con el cráneo propaga una pequeña ola. Y a medida que se mueve e impulsa el líquido cefalorraquídeo con inhalaciones y exhalaciones, esas moléculas se mueven despacio hacia arriba, a través de la médula espinal, hasta llegar al cerebro, a través de 4 salas diferentes llamadas acueductos o ventrículos, y luego vuelven a bajar. Si rastreamos una molécula del líquido cefalorraquídeo, veremos que se necesitan unas 12 horas para que todo ese proceso tenga lugar. ¿Qué pasaría si contrajéramos los músculos intrínsecos?
El perineo, los músculos empleados para el coito y la eliminación, el abdomen inferior y el superior. Al contraer esos músculos intrínsecos, al reforzar los músculos asociados con estos tres primeros centros y apretar, si apretamos esos músculos, el acto de contraerlos hace que empiece a subir el líquido cefalorraquídeo. Y si centraran su atención en la coronilla, donde se pone la atención es donde se pone la energía. Si les pido que se rasquen la coronilla con la uña y que bajen la mano, ¿todavía pueden sentir ese punto? Ese es su objetivo. Y si tuvieran que inspirar una respiración lenta y constante con la intención de separar la mente del cuerpo y exhalar exactamente al mismo tiempo que inhalan, contraen esos músculos intrínsecos y siguen la respiración desde el perineo a través del abdomen inferior y a través de la parte superior a través del pecho, la garganta y el cerebro, hasta llegar a la coronilla. Y cuando lleguen ahí, mantengan los músculos contraídos y aguanten la respiración, con la atención en la coronilla. Mientras inhalan y contraen esos músculos intrínsecos, empiezan a acelerar ese líquido cefalorraquídeo para que vuelva al cerebro. El líquido cefalorraquídeo está hecho de proteínas y sales y solución. Si se echa una proteína y una sal en una solución, comienzan a crear una carga. El líquido cefalorraquídeo está hecho de moléculas cargadas. Cuando inhalan y contraen esos músculos intrínsecos y empiezan a llevar la energía de los centros inferiores al cerebro, mientras aceleran el líquido cefalorraquídeo. Si toman una molécula cargada, ahora hablamos de física, y aceleran la molécula cargada en una dirección, se crea un campo invisible en el movimiento de la molécula cargada, llamado campo de inductancia. Si aceleran varias moléculas cargadas, crean un campo de inductancia más grande. Así que tienen información que viaja por la médula espinal del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Prestan atención al dolor de espalda o a si tienen hambre. Tienen información que sale del cerebro e instruye al cuerpo para hacer cosas. Por este cable de fibra óptica suben y bajan los comunicados. Cuando contraen esos músculos intrínsecos e inhalan, y empiezan a hacer subir el líquido cefalorraquídeo al cerebro y crean el campo de inductancia, el movimiento de este campo hacia el cerebro comienza a extraer energía de los centros bajos en esta dirección. Toda la energía que usan para un orgasmo, para digerir una gran comida, para huir de un depredador, en vez de liberarla hacia afuera, va a ser liberada hacia arriba. Cuando esto se hace correctamente, con un nivel de intensidad y de pasión mayor que cualquier adicción a cualquier emoción, y se usa el cuerpo como instrumento para hacer ascender la energía, si se hace correctamente, se está despertando a un león dormido. Y al descorchar esa energía, cuando sube por la columna, cuando sube en esa dirección, se enciende el sistema nervioso simpático y se fusiona con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático suele usarse para huir de un depredador cuando el cuerpo se excita. Pero en este caso, la excitación viene de dentro. Y a medida que la energía se mueve hacia arriba, y el sistema nervioso simpático literalmente eyacula esa energía hasta el cerebro, la energía sube por la columna vertebral, y hay una pequeña puerta en el tronco cerebral llamada tálamo. Y el tálamo es lo que edita la información, que pasa del cerebro al cuerpo y viceversa. Hay un grupo de núcleos llamado formación reticular, una formación en forma de red, un laberinto donde las cosas deben moverse. Cuando la energía se mueve y llega al tronco encefálico y se activa el sistema nervioso simpático, se abre el tálamo. Y cuando el tálamo se abre y esa energía entra en el cerebro a la fuerza, una vez esa energía pasa por el tálamo, impacta en unas cajas de conexiones, el tálamo y el cerebro, dos de ellas, y envía la información a los centros cerebrales superiores. Y en cuanto sucede, el cerebro entra en patrones de ondas cerebrales gamma, un estado superconsciente, que hemos medido cientos de veces en nuestros estudiantes. Las ondas gamma son superconciencia. Las gamma tienen una frecuencia similar a las ondas beta altas.
Pero en este caso, la excitación no proviene de una amenaza del entorno exterior. La excitación proviene del cuerpo y el regreso de la energía al cerebro. Y para la persona, lo que sea que pasa entre sus orejas es absolutamente real. Con las ondas gamma, cuando se está superconsciente, las imágenes del cerebro se convierten en la experiencia. Si la emoción se almacena en el cuerpo, entonces el cuerpo está en el pasado. La respiración es una forma de liberarse, para liberarse del pasado. Y usar el cuerpo como instrumento de conciencia para que la energía ascienda significa que no puede hacerse intentando cambiar el cuerpo. Al hacer esta respiración deben ser apasionados, deben ser más energía que materia. Vamos a repasar algunas cosas. Es mucha información. Mientras inhalan a través de la nariz y contraen esos músculos intrínsecos para impulsar la energía hacia arriba y la siguen hasta la coronilla, aceleran el líquido cefalorraquídeo y persuaden a esa energía para que empiece a soltarse. Y tendrán que hacerlo una y otra vez. Cuando empiezan a despertar esa energía y el sistema nervioso simpático se activa y la energía de los centros inferiores comienza a subir al cerebro, ahí va toda la culpa, ahí va toda la rabia, ahí va todo el odio, todos los juicios y toda la vergüenza, y se convierten en pura energía. El cuerpo se libera. Recuerden que un imán tiene carga, y cuando la energía sube por la columna vertebral, como un imán que tiene movimiento de cargas eléctricas, el cuerpo se vuelve como un imán y empieza a producir un campo electromagnético medible. Ahora la corriente que recorre el cuerpo empieza a producir el mismo tipo de campo de los imanes. Entonces, el cuerpo libera energía. Esa energía llega al cerebro. Y mientras la energía sube por la columna vertebral, por la médula espinal, el tálamo se abre y el cerebro entra en gamma. Esa energía se mueve hacia arriba hasta la glándula pineal. La glándula pineal está justo detrás del tercer ventrículo cerebral. Y la energía impacta en la glándula pineal que está justo entre cada uno de esos tálamos individuales. La glándula pineal está en medio de esos dos tálamos. Y cuando la energía impacta en la glándula pineal, empiezan a cambiar los metabolitos fundamentales de la glándula. La glándula pineal es responsable de producir serotonina y melatonina. La serotonina es el neurotransmisor diurno. Cuando se percibe luz en el entorno, la señal se envía al fondo del ojo y luego al cerebro, al núcleo supraquiasmático, que luego la envía al sistema nervioso simpático para comenzar a producir serotonina. Y uno se levanta y se pone en marcha. Las ondas cerebrales pasan a beta y se es consciente del cuerpo en espacio y tiempo. Cuando hay menos luz en el entorno exterior, la inhibición de luz envía la misma señal al nervio óptico. Y la inhibición de luz envía la información por la misma ruta. Y ahora la glándula pineal está ocupada convirtiendo la serotonina en melatonina. Y la melatonina es un neurotransmisor nocturno, nos da sueño, es la sustancia química del sueño. El cuerpo ralentiza las ondas cerebrales. Entonces la serotonina nos levanta y nos pone en marcha, y la melatonina nos da sueño. Así que cuando la energía impacta en la glándula pineal, cuando la energía interactúa con la glándula pineal, comienza a alterar la función de la melatonina para hacer moléculas que son una versión actualizada de la melatonina. La melatonina es un antioxidante natural, pero cuando se convierte en una de estas dos sustancias químicas, es dos de los antioxidantes más poderosos conocidos para prevenir el cáncer, el envejecimiento, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, neurodegeneración, inflamación y microbios. Si se retoca de nuevo esa molécula, se obtiene benzodiazepina, Valium. Ahora la melatonina no es solo relajante, sino que relaja muchísimo. Los últimos estudios sobre la amígdala y la liberación de benzodiazepinas dicen que cierra los centros de supervivencia cerebrales, por lo que uno no puede enfadarse o ser agresivo, ni tener miedo, ansiedad, estar triste o sentir dolor. Uno se relaja y cuando la energía impacta en el cerebro, seda la mente analítica, anestesia el cerebro pensante. Si se retoca esa molécula de nuevo, se obtiene la misma sustancia química encontrada en animales que hibernan. ¿Y qué importancia tiene?
hibernación, ausencia de apetito, de deseo sexual y de preocupación por el entorno exterior. Es hora de mirar dentro. El cuerpo entra en éxtasis y ya no molesta. Ya no dirige el espectáculo. En ese estado, con las mismas sustancias químicas que los animales que hibernan, es más probable que se mantengan en su visión interior. Si se vuelve a retocar esa molécula, se da la misma sustancia química que tienen las anguilas eléctricas, un químico biofotoluminiscente. Cuando las anguilas eléctricas producen energía en su sistema nervioso, amplifican la energía de su sistema nervioso, producen amplitudes más altas de energía. En nuestro estudio del cerebro, cuando alguien tiene una experiencia mística, muchísimas veces vemos amplitudes muy altas de energía gamma en su cerebro. Y sabemos que es probable que se trate de esta molécula. Si se vuelve a cambiar la molécula, se obtiene dimetiltriptamina, el alucinógeno más potente conocido. Ahora el mundo interior de la persona es mucho más real que el exterior. Está teniendo un momento místico. Y mientras esa energía sube hacia el cerebro, la liberación de esa energía produce versiones mejoradas de melatonina y prepara el cerebro para una experiencia interdimensional. Al practicar esta respiración, les pido que inhalen por la nariz y lleven la energía hasta arriba, que mantengan los músculos contraídos y aguanten la respiración durante poco rato. No hago esto para torturarles. Lo hago porque mientras el líquido cefalorraquídeo sube hasta el cerebro, pasa por unos pequeños acueductos, esos pequeños ventrículos, y a medida que se mueve, desde el cuarto ventrículo hasta el tercer ventrículo, y aguantan la respiración y aprietan, están aumentando la llamada presión intratecal. La presión intratecal es cuando se levanta algo pesado y se aguanta la respiración y se empuja contra las entrañas. Eso es la presión intratecal. Cuando les pido que inhalen y aguanten la respiración y aprieten, están aumentando la presión intratecal y están haciendo que el líquido cefalorraquídeo suba por los ventrículos. Justo detrás del tercer ventrículo es la glándula pineal, y cuando se fuerza al líquido a entrar en los ventrículos, se crea una presión extra y una tensión mecánica. Dentro de la diminuta glándula pineal hay pequeños cristales de calcita, con forma de octaedros y tetraedros, y están apilados uno encima del otro. Cuando se aumenta la presión intratecal, he investigado sobre esto, llaman a la glándula pineal transductor neuroendocrino, con propiedades piezoeléctricas. Que no cunda el pánico. Pero cuando el líquido llega al cerebro, se aumenta la presión intratecal y se empiezan a comprimir esos diminutos cristales. El efecto piezoeléctrico es cuando una forma de presión o energía se convierte en otra. Al aumentar el estrés mecánico contra los cristales de la glándula pineal, eso se traduce en una carga eléctrica. Está produciendo un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico está empezando a causar que la glándula pineal se active eléctricamente. Es el hecho de activarse eléctricamente lo que comienza a crear un campo electromagnético resonante. Y cuando comienza a emitirse el campo y los cristales se estiran, el campo empieza a abrirse. Cuando no pueden estirarse más, se comprimen y el campo se invierte. Y la reversión del campo comprime los cristales, que luego producen otro campo electromagnético. Y ahora tenemos una antena diminuta que empieza a emitir señales. Y si se sigue haciendo una y otra vez, si se sigue comprimiendo, la señal se vuelve cada vez más y más rápida. Y de repente, se pueden sintonizar frecuencias más allá de la luz visible. Y ahora la glándula pineal actúa como un transductor. Un transductor es como su televisor. Transforma una frecuencia en imágenes. Y ahora el cerebro tendrá una experiencia trascendental. Tendrán una completa experiencia sensorial sin sus sentidos. Ahora piensen en esto. ¿Qué pasaría ahora mismo si sus sentidos se amplificaran un 30%? Todo lo que estaban viendo u oyendo, lo que estaban probando, oliendo o sintiendo. Si sus sentidos aumentan en un 30%, también lo haría su conciencia del entorno. Y si su conciencia del entorno se amplifica, son más conscientes en el entorno.
y no se puede tener conciencia sin energía. Y de repente el cerebro está procesando una nueva corriente de conciencia que lleva a un nivel de energía muy profundo. Y pase lo que pase entre las orejas, es más real que este mundo en el que están ahora. Y ese es, por supuesto, el momento místico. Así que respiramos para separar la mente del cuerpo y liberar energía, para que la corriente suba por la columna vertebral como un imán, para crear un campo electromagnético. Y cuando se hace bien, y esta energía empieza a moverse, es como un tren de carga en movimiento. Es mucha energía que vuelve al cerebro, y a veces el cuerpo hace todo tipo de cosas. No le tengan miedo. Cuando empiece a suceder, ríndanse. Solo se están liberando emocionalmente del pasado. Ahora bien, como cualquier cosa que se practique, cualquier habilidad que se aprenda requiere repetición. Al principio no quiero que trabajen demasiado duro y aguanten demasiado la respiración. Ese no es el propósito de esta respiración. Hay que respirar lento y constante por la nariz, y al mismo tiempo levantar los músculos que usan para el coito y la eliminación, así como el abdomen inferior y superior, mientras se bloquean y aprietan los centros, y se inhala por la nariz, con intención de que la energía vuelva al cerebro, mientras siguen todo el recorrido hasta arriba y mantienen la atención en ese punto. Aprieten esos músculos y aguanten la respiración. La energía se pone donde se pone la atención. Y mientras dejan que se construya y se rinden, la mejor manera de describirlo es que le están haciendo el amor a su cerebro. Están usando los mismos músculos, pero en lugar de soltar esa energía, aprenderán a moverla hacia el cerebro. Es mucha energía volviendo al cerebro. Y cuando llega al cerebro, se experimenta el éxtasis, la dicha. Tienen un orgasmo en la cabeza. Lo hemos medido miles de veces en nuestros estudiantes. De hecho, podemos predecir cuándo sucederá, porque podemos ver que las ondas cerebrales se ralentizan y de repente vemos que se mueven a beta alta. Y sabemos que pasarán a gamma. Y a veces la cantidad de gamma que produce su cerebro está muy fuera del rango normal. Y me refiero a muy fuera del rango normal. Todo el cerebro entra en ese estado. Y están conectadas a ese campo. Porque mientras la energía sube y produce un campo electromagnético, hay un campo inverso que actúa en la dirección opuesta. Y la energía empieza a pasar directamente por los sistemas nerviosos desde la cabeza. Y muchos estudiantes han dicho que era como si su cuerpo estuviera lleno de luz, como si un cono de luz o energía los recorriera desde la cabeza. Y por supuesto, cuando eso ocurre, cada célula de su cuerpo experimenta una actualización biológica. Están conectadas al campo. Y siempre dicen que es la sensación desconocida más familiar que han tenido. En algunas de las meditaciones que haremos en este curso, tendrán que aprender a separar la mente del cuerpo. Y es una acción que mueve energía. Una acción que libera energía y produce un campo propio para que no sean solo materia cambiando materia, sino energía que influye en la materia. Así que sean amables con ustedes mismos y practiquen las meditaciones. Empezamos con esta respiración porque es una buena forma de producir patrones coherentes de ondas cerebrales. Y nuestro estudio nos dice que no solo el cerebro es supercoherente durante este proceso, que todo el cerebro funciona como uno solo, sino que siempre se ve muchísima energía en el cerebro. Y esa es la energía que usarán para diseñar un nuevo destino.